Hermanos amados, santos, amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda, gracia y paz. Este es el audio número 3 de esta serie Etapas hacia la madurez espiritual. Desde el punto de vista de conocer la vida, la regeneración significa que además de nuestra vida, además de su vida original, el hombre obtiene la vida de Dios. Es la regeneración la que estamos mirando dentro de esta primera etapa en la madurez espiritual. Ahora, desde el punto de vista de la experiencia, hemos dicho que la regeneración es aquella parte de la experiencia de salvación que es un asunto de vida. Es el centro de la experiencia de la salvación. Es el comienzo de la experiencia de vida. Es la entrada de la vida de Dios en nosotros. Es el nacimiento de Cristo dentro de nosotros y el comienzo del nuevo hombre. La experiencia de la regeneración está específicamente relacionada con 4 cosas: nuestra naturaleza, nuestro corazón, nuestro espíritu y la vida de Dios. Por eso, a partir de estas 4 cosas, consideraremos nuestra condición antes de la regeneración, durante la regeneración y después de la regeneración. Vamos a comenzar por la condición antes de la regeneración. Primeramente, nuestra naturaleza es corrupta. Leemos en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Aunque este versículo habla del corazón del hombre, el corazón físico, el interior, se refiere también a la naturaleza. Realmente se refiere a la naturaleza del hombre. Así que vemos que antes de la regeneración, nuestra naturaleza original es engañosa y torcida, extremadamente corrupta e incompatible con la naturaleza de Dios. En segundo lugar, el corazón es endurecido hacia Dios. Ezequías 36:26 describe nuestro corazón original como un corazón de piedra. Esto significa que antes de la regeneración, nuestro corazón hacia Dios es siempre rebelde, obstinado y duro como una piedra. En tercer lugar, delante de Dios, nuestro espíritu está muerto. Antes de la regeneración, debido a los pecados, como dice Efesios 2:1, nuestro espíritu está muerto delante de Dios y ha perdido su función de tener contacto con Dios. Por lo tanto, no podemos tener comunión con Dios, ni tampoco podemos entender las cosas espirituales. Y en cuarto lugar, refiriéndonos a la vida de Dios, el hombre está separado de la vida de Dios. Esto es antes de la regeneración. Debido a que la naturaleza de un hombre no regenerado es corrupta, debido a que su corazón está endurecido hacia Dios y debido a que delante de Dios su espíritu está muerto, toda su persona en sí está separada de Dios. Esto es lo que leemos en Efesios 4:18. Ahora, esta es nuestra condición antes de la regeneración. Vamos a mirar entonces la condición durante nuestra experiencia de regeneración. Primeramente vemos que nuestra naturaleza es corrupta antes. A pesar de que antes de la regeneración nuestra naturaleza es corrupta, nosotros no lo sabíamos. Es en el momento de experimentar la regeneración, o sea, durante nuestra experiencia de regeneración, debido a la iluminación del Espíritu Santo, es que vemos que somos corruptos. En ese momento, es en ese momento que vemos no solamente nuestras obras externas o que nuestras obras externas son corruptas, sino que también que nuestra naturaleza interna es corrupta. En segundo lugar, nuestro corazón se contrista y se arrepiente ante Dios. Cuando experimentamos la regeneración y el Espíritu Santo nos ilumina, nos vemos a nosotros mismos corruptos, pecando contra Dios y contra el hombre. Nuestro corazón entonces nos reprocha y se contrista y se arrepiente delante de Dios. En tercer lugar, nuestro espíritu se contrista para con Dios.
debido al arrepentimiento de nuestro corazón, nuestro espíritu en lo profundo de nosotros también se siente extremadamente contrito durante la experiencia de la regeneración. Nuestro espíritu en ese momento es como lo describe el Salmo 51, 17, un espíritu quebrantado. Cuando el Espíritu Santo nos regenera, nuestro espíritu muy dentro de nosotros se siente contrito. En realidad es como si estuviera quebrantado. En cuarto lugar, el hombre ahora tiene contacto con la vida de Dios durante la experiencia de regeneración. Desde que el hombre pecó y cayó, fue echado del huerto del Edén. Los querubines con la espada encendida han guardado el camino del árbol de vida, lo que leemos en Génesis 3:24, a fin de que el hombre ya no pueda tener contacto con Dios y así pueda obtener la vida de Dios. No fue sino hasta que el Señor Jesús derramó su sangre y murió en la cruz, satisfaciendo así la demanda de la gloria, santidad y justicia de Dios, que el camino que conducía a Dios fue abierto. Por lo tanto, en el momento de nuestra generación, en el momento de nuestra regeneración, debido a que nuestra contrición, arrepentimiento y fe en recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, es que entonces podemos tener contacto en nuestro espíritu con la vida de Dios, la cual está en Él. Porque la vida de Dios está en su Hijo, el Señor Jesucristo, como podemos leer en 1 de Juan 5:11. Ahora vamos a mirar la condición después que sucede la regeneración. Primero sentimos que nuestra naturaleza es corrupta. En el momento de la regeneración vemos que nuestra naturaleza es corrupta. Pero después de la regeneración, debido a aquella visión inicial, sentimos siempre que nuestra propia naturaleza es corrupta. En segundo lugar, nuestro corazón es ablandado para con Dios. Nuestro corazón, que es duro como una piedra antes de la regeneración, habiendo experimentado arrepentimiento en el momento o durante la experiencia de regeneración, ahora es ablandado para con Dios y se convierte en un corazón de carne, como dice Ezequiel 36:26. Nuestro corazón, habiendo sido ablandado por haber recibido otro corazón, desea amar a Dios y acercarse a Dios. Nuestro corazón anhela tener contacto con las cosas espirituales y de buena gana recibe y obedece los mandamientos de Dios. Ya no es obstinado ni rebelde, a pesar de que a veces es incapaz de obedecer, pero con eso y todo está dispuesto a hacerlo. En tercer lugar, nuestro espíritu, ahora hablando de nuestro espíritu, después de la regeneración, es avivado para con Dios. El espíritu que estaba muerto antes de la regeneración, al tener contacto con la vida de Dios en la regeneración, ha sido vivificado por el poder de resurrección de Dios, el Espíritu de Cristo ahora operando en nosotros. El espíritu, una vez vivificado, puede tener contacto con Dios, tener comunión con Dios, percibir las cosas espirituales de Dios y también tiene la fortaleza para hacer la voluntad de Dios. En cuarto lugar, después de la regeneración, tenemos la vida de Dios. Y vamos a seguir sobre esto, amados hermanos, en el próximo audio. La gracia del Señor sea con todos vosotros.